Estimado estudiante, bienvenido al curso virtual de Cálculo 1. En este módulo desarrollaremos concavidad y criterio de la segunda derivada. Comencemos. Objetivos. Al término del presente módulo, estarás en la capacidad de lo siguiente: definir e interpretar los intervalos de concavidad de una función, calcular los puntos de inflexión de una función, calcular los extremos relativos de una función usando el criterio de la segunda derivada. Contenidos. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. 1. Introducción. 2. Concavidad de una función. 3. Criterio de la segunda derivada. 4. Ejercicios. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. 1. Introducción. Arrastra la solución a la función o derivada de una función que le corresponda. Luego, haz clic en Enviar. Muy bien, relacionaste correctamente la función con su derivada. Hola, en este módulo desarrollaremos el tema concavidad y criterio de la segunda derivada. ¿Te has preguntado de qué trata la concavidad de una función? 2. Concavidad de una función. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Haz clic en los botones para conocer más. Cóncava hacia arriba. Si la gráfica de f queda por arriba de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo y, entonces es cóncava hacia arriba sobre y. Rectas tangentes bajo la curva. Cóncava hacia abajo. Si la gráfica de f queda por abajo de todas sus rectas tangentes sobre un intervalo y, entonces es cóncava hacia abajo sobre y. Rectas tangentes sobre la curva. Criterio de concavidad. Dada una función diferenciable f sobre un intervalo y que contiene a x sub 0, entonces se tiene a. Si la segunda derivada de la función f evaluada en x sub 0 es mayor que 0, la gráfica de la función f es cóncava hacia arriba en el punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. b. Si la segunda derivada de la función f evaluada en x sub 0 es menor que 0, la gráfica de la función f es cóncava hacia abajo en el punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. Haz clic en el botón para ver el ejemplo. Ejemplo. Dada la función f de x igual a x al cubo más 1, se tiene que su segunda derivada es 6x. Analizando el signo de la segunda derivada para x sub 0 igual a 1, se obtiene el valor de 6, el cual es mayor que 0, por lo que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el punto de coordenadas x igual 1, y igual 2. En la representación se puede observar la gráfica ubicada sobre la tangente en el punto de coordenadas x igual 1, y igual a 2. Definición de punto de inflexión. Dada una función diferenciable f sobre un intervalo abierto y que contiene a x sub 0, entonces se tiene un punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0 es un punto de inflexión de la gráfica de f si en dicho punto hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad para x antes y después que x sub 0 para x en el intervalo y. Teorema. Dada una función diferenciable f sobre un intervalo abierto y que contiene a x sub 0, entonces se tiene
Un punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0 es un punto de inflexión de la gráfica de f si la segunda derivada evaluada en x sub 0 resulta 0 o la derivada no existe. Ejemplo, dada la función diferenciable f de x igual a x a la cuarta menos 2 por x al cubo, determinar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Haz clic en Resolución para ver cómo resolver este problema. Solución. Se calcula la segunda derivada de la función y se obtiene 12x al cuadrado menos 12x. Luego, se iguala a 0 la segunda derivada para calcular los posibles puntos de inflexión. Factorizando la segunda derivada, se obtiene 12x multiplicado por x menos 1. Igualando a 0 cada factor, se tiene x igual a 0 y x igual a 1. Se ubican en la recta dichos valores para determinar los signos de la segunda derivada. Haz clic en Siguiente para continuar. Para determinar el signo de la segunda derivada, se reemplazará en ella los valores de prueba. En el intervalo de 1 al infinito positivo, se reemplazará en la segunda derivada con el valor de x igual 2 y se obtiene el valor positivo 24. En el intervalo de 0 a 1, se reemplazará en la segunda derivada con el valor de x igual a 0.1 y se obtiene el valor menos 1.08. En el intervalo de menos infinito a 0, se reemplazará en la segunda derivada con el valor de x igual menos 2 y se obtiene el valor positivo 72. Se ubican los signos obtenidos en la recta real. Finalmente, se reemplaza los valores de x igual 0 y x igual 1 en la función. Haz clic en el botón para ver la solución. Según los signos obtenidos en la segunda derivada, se tiene que la función es cóncava hacia arriba en los intervalos desde menos infinito hasta 0, unido desde 1 hasta más infinito. La función es cóncava hacia abajo desde el 0 hasta 1. Dado que la segunda derivada cambia de signo en x igual a 0 y x igual a 1, se obtienen dos puntos de inflexión, el primero de coordenadas x igual a 0 y y igual a 0. El segundo punto de inflexión en x igual a 1 y y igual a menos 1. 3. Criterio de la segunda derivada. ¿Qué es el criterio de la segunda derivada? Es una magnitud física vectorial que mide la interacción entre dos o más cuerpos. Una interacción es una acción mutua. Teorema. Sea x sub 0 un número crítico de la función f, cuya segunda derivada prima existe sobre el intervalo abierto i que contiene al número crítico x sub 0. Si la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 es mayor que 0, entonces f de x sub 0 es un mínimo relativo. Si la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 es menor que 0, entonces f de x sub 0 es un máximo relativo. Si la segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 es igual a 0, entonces el criterio no puede determinar si el punto crítico corresponde a un extremo relativo. Ejemplo 1. Determine los extremos relativos de la función f de x igual a x multiplicado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado usando el criterio de la segunda derivada. Haz clic en Resolución para ver cómo se resuelve. Se calcula la derivada de la función. Para ello, se aplica la derivada de un producto. Luego, simplificando, se obtiene que la derivada de f es la división entre 9 menos el doble de x al cuadrado con la raíz cuadrada de 9 menos el cuadrado de x. Para calcular los números críticos, se debe hacer la derivada igual a 0, por lo que el numerador 9 menos 2 veces el cuadrado de x se iguala a 0, y se obtienen los valores para x igual a menos 2.12 y positivo 2.12. Haz clic en Siguiente para continuar.
Se calcula la segunda derivada, para lo cual se debe aplicar la derivada de un cociente, es decir, la derivada del numerador, que es menos 4x multiplicado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Esto es, menos 2 veces x dividido por 2 veces la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Todo esto dividido por el cuadrado de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Simplificando, se tendría que la segunda derivada de la función estaría dada por menos 27x más 2 veces x al cubo dividido por la raíz cuadrada del cubo de 9 menos el cuadrado de x. Haz clic en Solución para seguir con el problema. Para determinar la existencia de extremos relativos, se reemplazan los números críticos en la segunda derivada. Para el número crítico x igual a menos 2.12, se tiene que la segunda derivada evaluada en menos 2.12 es igual a 3.99, que es mayor que 0. Para el número crítico x igual a 2.12, se tiene que la segunda derivada evaluada en 2.12 es igual a menos 3.99, que es menor que 0. Finalmente, se reemplaza los valores de los números críticos en la función f para obtener la respuesta. Un mínimo relativo en menos 2.12, menos 4.5 y un máximo relativo en 2.12, 4.5. Ejemplo 2. Determine los intervalos de concavidad, puntos de inflexión y extremos relativos de la función f de x igual al producto del cubo de x más 1 con el cuadrado de x menos 2. Haz clic en Resolución para ver cómo resolver este problema. Se deriva la función teniendo en cuenta la derivada de un producto. Después, se factoriza extrayendo término semejante. Se igualan los factores a 0 para obtener los números críticos menos 1, 2 y 4 quintos. Haz clic en Siguiente. Se calcula la segunda derivada y se iguala a 0, y se obtiene x igual a menos 1, 0.065 y x igual a 1.535. Luego se ubican dichos números en la recta real. Esto determina 4 intervalos. El primero, de menos infinito a 1, para el cual se ha elegido el punto de prueba x igual a menos 2. Se reemplaza dicho punto de prueba en la segunda derivada, obteniendo un signo negativo en la respuesta. Se procede de forma similar con cada uno de los 3 intervalos restantes. Se elige el segundo intervalo y un representante. En este caso, x es igual a 0. Luego se reemplaza en la segunda derivada y se obtiene un signo positivo en la respuesta. De igual manera, para el tercer intervalo, su representante y el signo menos obtenido de reemplazarlo en la segunda derivada. Por último, el intervalo desde 1.535 al más infinito, en el cual se obtuvo el signo positivo en la segunda derivada. Haz clic en Siguiente para continuar con la resolución. Al reemplazar los números críticos en la segunda derivada, se obtiene que, para x igual menos 1, el criterio de la segunda derivada no determina si éste representa un extremo relativo, dado que el resultado al reemplazarlo en la segunda derivada es 0. Para el número crítico x igual 2, al ser reemplazado en la segunda derivada, se obtiene el valor de más 54. Por el signo positivo obtenido, se concluye que en x igual 2 se tiene un mínimo relativo. De igual forma, la segunda derivada, reemplazada para x igual 4 quintos, arroja el valor de menos 19.44. El signo negativo de esta respuesta nos indica que, para x igual a 4 quintos, se tiene un máximo relativo. Solución. Extremos relativos. Se tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas x igual a 2 y y igual a 0.
máximo relativo en el punto de coordenadas x igual a 0.8 y y igual a 8.4. La función es cóncava hacia arriba en los intervalos desde -1 hasta 0.065 y desde 1.535 hasta el infinito positivo. La función es cóncava hacia abajo en el intervalo desde -infinito hasta -1 y desde 0.065 hasta 1.535. Haz clic en Solución para continuar. Asimismo, la función presenta puntos de inflexión en x igual -1, y igual 0, en el punto x igual 0.065 y y igual 4.52, y el tercer punto para x igual 1.54 y y igual 3.52. Ejercicio 1. Selecciona la opción que consideres correcta, luego haz clic en Enviar. Muy bien, has respondido correctamente. Ejercicio 2. Selecciona la opción que consideres correcta, luego haz clic en Enviar. Muy bien, has respondido correctamente. 5. Conclusiones. Dada una función diferenciable en el intervalo abierto y que contiene a x sub 0, entonces se tiene: si la segunda derivada aplicada a x sub 0 es mayor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. Si la segunda derivada aplicada a x sub 0 es menor que 0, la gráfica de f es cóncava hacia abajo en el punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0. Dada una función continua f sobre el intervalo abierto y un punto de coordenadas x sub 0 y f de x sub 0 es un punto de inflexión de la gráfica de f si en dicho punto hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad para x menor que x sub 0 y x mayor que x sub 0, donde x pertenece a y. Sea x sub 0 un número crítico de f cuya segunda derivada existe sobre el intervalo abierto y que contiene al número crítico x sub 0. Si la segunda derivada aplicada a x sub 0 es mayor que 0, entonces f de x sub 0 es un mínimo relativo. Si la segunda derivada aplicada a x sub 0 es menor que 0, entonces f de x sub 0 es un máximo relativo. Si la segunda derivada aplicada a x sub 0 es igual a 0, para x que pertenece al intervalo abierto y, entonces el criterio no determina si es extremo relativo. 6. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo de esta parte del módulo. Te invitamos a revisar más información en el aula virtual.